Iglesia Bautista Betania, Italia, te invita a escuchar el mensaje de Dios para ti. Señor, ilumínanos y que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra. Amén. Dice tu palabra, Señor, en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 11. Y respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Es importante que nosotros entendamos que aquí está hablando el Señor y está usando dos palabras, y dos palabras importantísimas, y la primera es viene, la palabra viene, que está en presente, pero hay otra palabra que él usa y está en futuro, y restaurará. Entonces muchos interpretan y se dice de esta manera que lo que el Señor está diciendo ahí es de un tiempo presente futuro. O sea, de manera que el Señor lo que está indicando ahí es un ministerio futuro de Elías. Pero usted me dirá, hermano, pero el versículo 12 dice: mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá, dice, de ellos. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Ahora, vamos a la luz de la palabra a examinar esto que estamos leyendo en Mateo capítulo 17, versículo 11. Antes de la transfiguración, sucedió que Juan el Bautista estaba en la cárcel y mandó a dos de sus discípulos a preguntarle al maestro: Señor, ¿tú eres el que había de venir o tendremos que esperar a otro? A lo cual el Señor le llamó la atención a Juan el Bautista, porque le mandó como respuesta la evidencia de su ministerio milagroso, y esto daba testimonio suficiente de que él era aquel de quien habían escrito los profetas, como dándole una exhortación a Juan el Bautista. Pero después de la transfiguración, cuando sucedió la transfiguración, ¿qué pasó? Que los discípulos le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué le hicieron esa pregunta los discípulos al maestro? Porque habían matado a Juan el Bautista. Y según las escrituras, entonces ellos estaban esperando el reino, como conocedores de la escritura, decían: pero los escribas nos dicen esto, y ya no tenemos ningún profeta, porque ya lo mataron, en otras palabras. Y a esto el Señor respondió: a la verdad, dice, Elías viene primero, y dice, y restaurará todas las cosas que acabamos de leer en Mateo de capítulo 17, y podemos leerlo desde el 10, donde le hacen los discípulos esta pregunta al maestro. Pero después Jesús también habló en cierta ocasión a las multitudes de la grandeza de Juan el Bautista y de lo que la escritura decía de él, como dice Malaquías capítulo 3 versículo 1, y vamos a estarlo leyendo. A ver, Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: he aquí, yo envío el mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Entonces se refería a Elías. Y en Mateo 11, capítulo 11, vamos a leerlo también, versículo 13 y 14, mire lo que el Señor habla de Juan. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron, ¿hasta dónde? Hasta Juan. Y si queréis recibirlo, mire ahora la pregunta, dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ay, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? En otras palabras, lo que les estaba diciendo a Israel, porque él vino a Israel,
Lo que les estaba diciendo, si ustedes están listos y dispuestos a recibir, amén, el testimonio que está dando Juan, que estaba preparando, están dispuestos, en otras palabras, para recibir al Mesías, o sea, aceptarlo a Él, para establecer el reino que les está ofreciendo, tanto el precursor como Jesucristo, el Rey, porque Él se estaba presentando. Pero, ¿qué habían hecho con Elías? Lo estaban rechazando, no lo aceptaban, a la fin lo mataron, y por eso es que en Mateo 17, 12 también, Jesús ya anuncia también, lo mismo van a hacer con Él, lo iban a rechazar. Entonces, lo que el Señor les está aquí diciendo es que Juan el Bautista vendría a ocupar el ministerio de Elías profético, como precursor, siempre y cuando ellos acepten a él como el Mesías, porque Juan el Bautista estaba yendo delante, notificando la presencia del Mesías, preparándole el camino para que lo puedan recibir, pero ellos no estaban dispuestos. Entonces, en una ocasión, para poder seguir a la luz de la palabra, entendiendo todo esto, en cierta ocasión una vez le preguntaron a Juan el Bautista y lo interrogaron: dinos tú quién eres. En el libro de Juan, capítulo 1, vamos a leerlo del versículo 21, y dice claramente, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, pues. Dice: ¿eres tú Elías? Y dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y vuelta respondió: no. Y entonces le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué había dicho Isaías? En el capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, prepara el camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Venía a preparar el camino a Jehová. Pero esta profecía se estaba cumpliendo en la vida de Juan el Bautista y en la vida de Jesús, porque Juan el Bautista le estaba preparando el camino a Jesús, o sea, al Mesías. Y es importante que nosotros entendamos que el profeta Isaías había identificado la venida de Jehová en dos tiempos. Y lo define, lo distingue y le da definiciones claras. Y el primer tiempo lo identifica como el año de la buena voluntad, y el segundo tiempo lo identifica como el día de la venganza. En Isaías capítulo 61, versículo 2. Vamos a estarlo leyendo. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El profeta Isaías aquí está hablando de aquel que Dios había ungido con el Espíritu Santo y lo mandaba a anunciar. Esta profecía habla de Jesucristo. Y dice claramente en el versículo 1: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, dice, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y bueno, y empieza a decir esto. Ahora, su primer tiempo, su primera venida se cumplió ya en Lucas capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver cómo los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, y mire cómo llaman. Vamos a ver Lucas 2, 14. Dice claramente su palabra: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y mire, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Entonces, pero tuvo su cumplimiento
en su primera parte. Jesús, el Mesías, se encarnó, adoptó nuestra naturaleza, se hizo hombre. Y cuando en Lucas capítulo 4, vamos a leerlo del versículo 17 a 21, vamos a leerlo, dice claramente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, ¿qué dice? El año agradable del Señor. Hacia su primer tiempo. ¿Y por qué no siguió leyendo la segunda parte? Súbito cierra el libro y dice esto: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él tuvo que cerrar, porque la primera parte, el primer tiempo de su venida, se estaba cumpliendo en ese preciso momento, delante de sus ojos. Por eso es que antes de llegar a la frase que dice el día de la venganza, él no lo leyó, porque era su primer tiempo, su primera venida. Pero él estaba experimentando en carne propia el rechazamiento total de su nación, Israel. Mataron a Juan el Bautista, a su precursor, y ahora él sabía lo que le esperaba también, porque él en su primera venida, él vino con el propósito de buscar y salvar a los que se habían perdido, y ahí estábamos nosotros, todos, la humanidad. Por eso que él vino, dice, a anunciar a los pobres, a hacer el papel de médico, a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos por el diablo. Y ese era su primer propósito en su primera venida, a ofrecerle al pecador la salvación, la libertad, el perdón no solo de sus pecados, sino la libertad del poder del pecado. ¿Estamos entendiendo? Pero en su segunda venida, amén, aleluya, por eso es que se predica la segunda venida. Y no confundamos el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es para la iglesia. Y la segunda venida, por eso es que cuando él en Mateo comienza después del capítulo 12, a él ya le dicen que él le echa fuera a los demonios por Belcebú, y él cambia, y ahí paraliza se puede decir, el programa con Israel, y comienza a dar nuevas revelaciones. Y al terminar el capítulo 12, cuando le preguntan: ¿y quién es? Hoy viene tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, y quieren hablar contigo. Y dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mi hermana y mi hermano? Y mirando a los discípulos, a los que estaban con él, le dijeron: ellos son mi madre, mi hermano y mis hermanas, los que oyen mi palabra, los que hacen la voluntad de mi Padre que está. La relación natural con Israel por medio de las profecías, amén, y de las promesas, para ellos en su primera venida dijo: ustedes no me aceptaron, y empezó desde Mateo 16 a revelar el segundo programa, y sobre la confesión que había hecho Pedro, que había dicho que él era el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y ahí empezó, aleluya, el nuevo programa de revelación que no había estado revelado en el Antiguo Testamento, la iglesia. Comienza el Señor, aleluya, a traer claridad por el propósito de su primera venida, a ofrecer la gracia al mundo entero, amén, la oportunidad de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea al Señor. Ahora, en su segunda venida, gloria sea al Señor, o sea, en la segunda venida de Jesucristo, del Mesías,
Él quitará la maldición, la va a remover la maldición del mundo entero. Amén. Entonces en su primera venida sirvió para quitar la causa de la maldición. Aleluya. Qué maravilloso. Pero en ambos tiempos de la venida del Mesías, ¿no?, tiene que cumplirse la venida del precursor, o sea, del que viene abriendo el camino, el que viene preparando. Y en ambas, en la primera la cumplió Juan el Bautista. Juan el Bautista la cumplió. Amén. ¿Por qué? Porque él vino con el espíritu y el poder de Elías. No que era Elías literalmente. Por eso que dice Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 17. Dice claramente su palabra. Aleluya. Hablando, Lucas aquí se refiere a Juan el Bautista. Pero mire lo que dice. Dice, desde el versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aleluya. O sea, Juan el Bautista, el precursor de la primera venida del Mesías, ¿cuál fue el propósito? De que muchos de los hijos de Israel se volvieran al Señor su Dios. Y el versículo 17 dice que no era Elías, sino que uno que venía con el espíritu y el poder de Elías. Vamos a leerlo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. Por eso es que hoy Israel en la actualidad está esperando a su Mesías. Y no lo aceptaron en su primera venida, pero en su segunda venida lo van a aceptar. Y por eso es que ya Cristo puso los fundamentos, derramó su sangre, los compró a ellos. Y los israelitas saben que para hacer el nuevo pacto se necesita la sangre. Y Cristo ya la derramó. Aleluya. Entonces es importante esto que quede grabado en nuestro corazón. Dice claramente, cuando el Señor dijo en otras palabras, y si queréis recibirlo a Él es el Elías que había de venir, cuando habla en Mateo 11:14. Y entonces, ¿qué Elías ya vino? Dice, y Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Cuando dicen Mateo 17:12, ¿qué estaba señalando? A uno que había venido, no un Elías literal, sino uno que había venido con el espíritu y el poder de Elías, y de esta manera cumplía la profecía de su primer tiempo de venida. Entonces los discípulos, porque en esa ocasión Jesús no nombra a Juan el Bautista, pero los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista cuando llega al versículo 13 de Mateo 17. Entonces Cristo declaró que Juan vendría a ser Elías solo en base a la recepción del Mesías y su reino por parte de Israel. Es lo que él dijo en Mateo 11:14. Pero ellos no lo aceptaron. Mataron al precursor y mataron a su rey. Pero nosotros, la iglesia, gloria sea al Señor, no estamos esperando la segunda venida. Estamos esperando el arrebatamiento, porque Cristo murió y Él probó la ira por su iglesia para presentársela a sí mismo, pura, limpia, sin mancha, sin contaminación alguna. Gloria sea al Señor. Y claramente, libro de Malaquías, y con esto termino, mis santos hermanos, dice la palabra de Dios claramente, Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y en Apocalipsis capítulo 11, cuando la Biblia habla de los dos testigos,
Uno de ellos viene identificado como Elías, porque Elías tiene que venir como uno de los testigos antes de que venga el Señor por segunda vez. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar prontos, amén, porque en cualquier momento nos vamos, gloria sea el Señor. Ahora, muchos estudiosos dicen que tanto estos dos testigos serán Moisés y Elías, porque son los dos representantes del Antiguo Testamento de la nación de Israel. Pero gloria sea el Señor, que Dios a nosotros la iglesia nos ha puesto no para ira, gloria sea el Señor, y estamos esperando el arrebatamiento. Dios me lo bendiga. Y si, amigo, tú no tienes a Cristo en tu corazón, es hora, son los tiempos finales. Dale tu vida a Cristo y comienza a vivir para Él, para aquel que murió y derramó su sangre por ti, y deja que Él te libere de todas tus culpas, de tu pasado, y que te dé de su espíritu para que vivas una vida diferente para la gloria de Dios. Señor, gracias por tu palabra, y que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro ser. Gracias porque derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria y a vivir día tras día en esa conciencia de saber que vivimos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga.